Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar con la escrupulosidad en el tiempo que está marcada, después de la presentación que aquí se ha realizado sobre el sexto Seminario Internacional, Redes Públicas y Relaciones Editoriales, y sin más preámbulos, esta primera mesa, que tiene como título la edición en España, en la que me acompañan cuatro queridos colegas, pues vamos a iniciar este arranque. Vamos a plantearnos algunas de las dimensiones que, con un carácter metodológico, quizá pudieran cruzar muchas de las miradas con las que desde distintas disciplinas estamos contemplando la historia de la edición, en el sentido que no se trata tanto de proyectar contenidos en sentido estricto, sino perspectivas de método. Permítame, sin embargo, una reflexión previa antes de dar la palabra a los colegas que nos acompañan en esta mesa y los presente, que hace aproximadamente ahora unos 35 años, son muchos ya, cuando en las primeras investigaciones que me condujeron desde la historia social a plantear una relación con el libro, la lectura, los lectores, algún colega de referencia que en aquella época, y hoy lo sigue siendo, aunque ya efectivamente anciano, me hizo la siguiente pregunta. Hablamos del año 83. ¿Y esto para qué sirve? Claro, era una categoría de la historia social. Estábamos presos de una historia social, de una historia económica, de los grandes procesos, de las grandes estructuras, de tal manera que lo que entendíamos por una historia cultural estaba atrapada en una historia intelectual, es decir, como producto cultural de las élites. La preocupación entonces estaba en los contenidos, en los textos, y sin embargo todo eso se distanciaba de una apropiada contextualización. Entonces no era todavía el tiempo de la historia de la cultura. Este sexto seminario EDIRRED y todo el conjunto de trabajos que con un carácter multidisciplinar se han realizado durante este tiempo, no solamente en España, sino en todos los ámbitos territoriales que nos han reunido aquí, ha permitido ver de que efectivamente no solamente vale, sino vale para mucho, de tal manera que ha adquirido entidad propia, una historia cultural a partir de las cuales enhebramos otras perspectivas de análisis. Entonces, por un lado, estaba la preocupación de la historia de la literatura, con una crítica literaria retrospectiva, intentando plantear toda la historia de la edición literaria desde el punto de vista del texto, autónomo de todo tiempo y lugar. Por otro lado, la historia descriptiva del libro, que planteaba el libro como objeto de manera aislada, y sin embargo, la columna vertebral que empezaba a hacer coincidir múltiples perspectivas de análisis nos hablaba de los intereses desde la historia de la educación, de una renovación de la historia de la literatura, de la lengua, lo que tanto debemos también a las dimensiones antropológicas y a la historia económica, en un sentido de la historia empresarial. Claro, todo esto venía a conducir, a vertebrar múltiples perspectivas de análisis, un carácter multidisciplinar que, lejos de encontrar compartimentos estancos, resulta que en torno a los 90 y los inicios de este primer siglo, de los inicios de este siglo, resulta que quizá hayamos podido encontrar, quizá digo, y es algo que deberíamos de seguir discutiendo, si la historia de la edición nos ha convertido en sí misma en un marco teórico, es decir, un instrumento de análisis con una categoría conceptual que nos permite enhebrar todo este conjunto de perspectivas de análisis, entendiendo con todo el conjunto de operaciones técnicas intelectuales que convierte los textos en objetos impresos y se difunde en la sociedad de la época. Y esto nos lleva, además, a la proyección de las prácticas culturales, la estética de la recepción, es decir, es un recorrido interdisciplinar tan amplio que precisa efectivamente de esta columna vertebral de método en la que yo creo que deberíamos de hacer descansar todo este conjunto de dimensiones y de perspectivas en lo que, en definitiva, ha venido a ocupar una categoría teórica y conceptual como la de la historia de la edición que deberemos de seguir revisando, alimentando, pero que hemos conseguido tener un espacio propio además acoplado a las nuevas tecnologías ahora en el ámbito digital y que desde luego esto augura no solamente su utilidad, sino creo que un proyecto de futuro de gran alcance. Y sin más preámbulos, permítaseme que dé la palabra, por el orden en el que están establecidos aquí, a la profesora Ana Martínez Rus, de la Universidad Complutense de Madrid,
que tiene como objeto de interés, aunque no de manera única, es profesora titular de Historia Contemporánea de mi departamento y querida alumna y discípula. Tiene como objeto de análisis, aunque no de manera única, la Segunda República en España, pero lo que le ha permitido también pues, proyectar elementos de la historia de edición vinculada con la historia política. Y por lo tanto, en primer lugar, pues Ana Martínez Rus, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me vais a disculpar un poco, tengo la voz un poco en mal estado. En primer lugar, quiero agradecer a Pura y a todo su equipo que haya hecho posible este seminario. Quiero disculpar a mi compañera Raquel Sánchez, que por distintos motivos profesionales le han impedido estar aquí. Y sin más preámbulos voy a pasar a mencionar algunas cuestiones o comentar algunos trabajos, también como ideas, no de manera sistematizada, y sobre todo también planteando futuros retos digamos, a estudiar o a investigar, ¿no? Podríamos decir que la historia de la edición y de la lectura en la época contemporánea realmente se encuentra en una situación muy dinámica, ¿no?, en la que se ha avanzado mucho y que necesariamente, como comentaba también antes el profesor Martínez Martín, pues tiene que ser por su propia concepción muy multidisciplinar y ha bebido de los trabajos, la metodología de distintas disciplinas, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy, ¿no?, que ejemplificaría muy bien ese dinamismo, pues el propio portal Edired, o los dos volúmenes que el profesor Martínez dirigió sobre la historia de la edición, ¿no?, que atraviesan el siglo XIX y XX. Pero realmente querría hacer un poco de una breve historia y sobre todo señalar algunas carencias, ¿no?, en el sentido de que, centrándonos solo en la edición literaria, que es mucho, ¿no?, pero que no es todo, es verdad que todavía, por ejemplo, carecemos de mayores de monografías sobre casas editoriales o sobre editores, ¿no? Esto en buena medida, como todos sabéis, se debe a la falta de acceso a fuentes de estas firmas editoriales que permitieran unos mayores trabajos, ¿no? Desde esos pioneros en los que se acercó José Carlos Mayner, ¿no?, es lógico que desde la filología, desde la historia de la literatura, fuera ese primer acercamiento, ¿no?, o los de hispanistas como el profesor Jean-François Botrel, ¿no?, sobre la Casa Hernández, sobre Páez, Perlado. También los trabajos de Gonzalo Santonja, ¿no?, sobre esas editoriales de avanzada, la CIAP, Historia Nueva, Oriente, que llega al exilio, en el que no me voy a meter porque hay otra mesa, es decir, que tendría un largo recorrido en sus propios trabajos, o también los del propio Hipólito Escolar. También, evidentemente, si nos ceñimos a la historia de la edición literaria, pues la importancia que tiene para ese gran público, ¿no?, en el momento, las colecciones populares, en las que tampoco voy a extenderme mucho porque hay también otra mesa de trabajo, pero tengo que citar aquí los trabajos del profesor fallecido Álvarez Insúa o de Christine Ribalán, que está aquí con nosotros, que se han ocupado de estas colecciones populares que, digamos, divulgaron mucho esa literatura, ¿no? También, evidentemente, más allá de los trabajos que recogen la historia de la edición, que evidentemente dirigió el profesor Martínez Martín, como antes he señalado, pues ese panorama general de Xavier Moret y de Vila San Juan, ¿no?, en hacer un recorrido que apunta a que es lo que comentaba antes, ¿no?, enlazándolo, la necesidad de poder realmente establecer unas mayores monografías sobre algunas casas editoriales, o las panorámicas. No me quiero meter, pero sí tengo que señalarle, ¿no?, que ha hecho Manuel Llanas para Cataluña, para el siglo XIX y XX, y que Lara nos contará con mayor detenimiento, ¿no? Pero en este sentido, o el ejemplo a seguir sería, por ejemplo, el trabajo de Mónica Baró, que no se ha publicado, sobre la editorial Juventud, lo que hizo Albert Forment sobre, a caballo entre la biografía pero también la historia de Pepe Martínez, ¿no?, con Ruedo Ibérico. En este sentido, si las casas que en el siglo XIX y XX se dedicaron de manera exhaustiva, aunque fueran generalistas, pero centrándose en esa edición literaria, yo creo que son buenos ejemplos a seguir, que nos podrían dar una visión, una panorámica mayor, para poder luego establecer diálogos, evidentemente,
científicos o metodológicos, ¿no? Y en ese sentido también la importancia que tiene, no solo, es decir, pues evidentemente saber las tiradas, saber conocer mejor los títulos, cómo digamos, se distribuía, llegaba al lector ya sea bien comprando el ejemplar, bien en bibliotecas públicas, la importancia, ¿no?, de toda la política oficial del libro en este sentido, pero también, y de ahí volver a digamos, enlazar con nuestros compañeros filólogos y la historia de la literatura, la importancia, ¿no?, en el momento en el que el texto, digamos, pasa a convertirse, ese original, en un producto, ¿no? Y en este sentido, pues los trabajos que también el propio Jean-François Botrel, Raquel Sánchez, Jesús Martínez han trabajado sobre el autor, ¿no? Esa profesionalización del autor, o la importancia en determinados contextos en que existiera censura, ¿no? Y para eso también me parece modélico, y que está aquí, lo voy a citar, el trabajo de Fernando Larraz sobre el letricidio, ¿no?, sobre la censura, como, digamos, el proceso creativo y las consecuencias que eso tuvo durante el franquismo, ¿no?, que evidentemente arrancaría desde esos trabajos pioneros de Manuel Avellán. Digamos que tenemos que beber o volver, digamos, evidentemente a los que plantearon ya podríamos decir, los clásicos, ¿no?, los pioneros en estos trabajos, para seguir, digamos, avanzando y seguir poder profundizando en estas cuestiones, ¿no? Relacionándolo, es decir, desde por el propio ciclo del libro, ¿no?, la vida del libro, desde su creación hasta, es decir, esa producción, comercialización y ese consumo, ¿no?, donde que evidentemente lo abarcaría o lo englobaría una historia de la edición y de la lectura que, como decía antes también el profesor Martínez, pues ha ido pasando por distintas etapas y englobando, digamos, teniendo en cuenta la faceta como objeto evidentemente económico, que es fundamental, ¿no?, a la hora de acercarse a la historia de la edición, pero también como un proyecto cultural, ¿no?, es decir, la importancia que tiene el programa, ¿no?, el proyecto de las distintas firmas editoriales, y en su contexto, evidentemente, ¿no?, en la sociedad en la que se tiene que desarrollar, y atender a las distintas estrategias que evidentemente desarrollan, emplean estos actores fundamentales en la historia cultural de un país, como es el editor, para, evidentemente, pues desde divertir, recrear, elevar el nivel cultural, ¿no? Y en este sentido sí que es verdad que si de algo adolece, y sería interesante seguir profundizando, es de mayores biografías de estos, incluso también no contamos con demasiadas memorias, es decir, si atendemos a todos los que evidentemente, pues solamente haciendo un breve recorrido, ¿no?, sobre el siglo XIX y XX, no existen demasiadas memorias o autobiografías de los propios editores, ¿no? Algunas existen que nos son muy útiles, pero es verdad que en este sentido yo sí que reclamo, reivindico la necesidad de poder hacer biografías, ¿no?, de algunos de estos editores, y al mismo tiempo monografías sobre las casas, las firmas que dirigieron, ¿no? Más allá de también algunos nuestros colegas encabezado por Manuel Puelles y Julio Berrio de Educación, ¿no?, que se han acercado, por ejemplo, a la Casa Saturnino Calleja, ¿no?, que evidentemente con un público que no debemos olvidar, el infantil, ¿no?, dentro también de esa edición literaria, ¿no? Por tanto, creo que insisto, se ha avanzado mucho, pero a veces también estamos en parte pues, condicionados por las fuentes a las que tenemos acceso, tanto oficiales como privadas, y en este sentido sí que sería interesante poder trabajar pues más estas fuentes, ¿no?, que por ejemplo existen pero no son a veces accesibles, ¿no?, como el caso de la Casa Gustavo Gili, que ha trabajado Philippe Castellano, en que incluso la propia firma pues sacó adelante un trabajo sobre lo que había hecho. Entonces, en este sentido creo que también sería interesante poder bucear en mayores fuentes que nos permitan completar lo mucho que falta, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, y para poder luego, evidentemente, establecer una mayor historia comparativa, ¿no?, como digamos es el objetivo de este propio seminario con otros países, ¿no?
Y nada más, no me quiero extender más, quiero dar la palabra al resto de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Martínez Rus, por esa disciplina en el horario. Y, en segundo lugar, según el orden en el que aparece en el programa, pues cedo la palabra a Manuel Llanas Pont, de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Tiene también una larguísima experiencia y publicaciones en la historia de la edición en Cataluña, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y desde el XV hasta el XX, y además, bueno, pues tiene una referencia, si Ana Martínez Rus procede de la historia contemporánea, en los términos de la historia social y política, pues desde el punto de vista de la lengua, filología, en un sentido amplio. Por lo tanto, Manuel Llanas, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y quisiera también empezar expresando mi agradecimiento a los organizadores de este evento, que yo deseo y espero y supongo va a ser muy fructífero. Vamos a ver, en primer lugar quisiera, siguiendo las instrucciones recibidas de la organización, yo he dividido mi exposición en una especie de exordio muy breve, que viene a decir qué he hecho hasta ahora desde mi universidad. En primer lugar, desde mi universidad se han redactado aproximadamente una quincena de entradas, entre semblanzas de editores y fichas, digamos, sobre editoriales. Y por otra parte, también he tratado de reclutar colaboradores, una tarea que ha dado frutos más bien precarios, puesto que en mi universidad no se imparte ninguna titulación de filología. Mi compromiso a partir de ahora es reclutar más colaboradores entre amigos, conocidos y saludados de otras universidades o centros docentes. ¿Qué debería hacerse, a mi entender, a corto y a medio plazo? Desde la óptica, que es lo que me han pedido, la edición en Cataluña, que es lo que yo estudio, en ambas lenguas hay que aclararlo, fui tomando unas notas y voluntariamente se me ordenaron en una especie de decálogo, que es lo que voy a resumir aquí. En primer lugar, creo que conviene, y eso sí que a corto o a cortísimo plazo, elaborar un censo de editoriales en catalán y en castellano, sin olvidar que hay muchas que publican en ambos idiomas. Segundo, elaborar un censo de editores, en el doble sentido, los propietarios de las empresas y los que se llamaba hasta hace un tiempo directores literarios. En tercer lugar, una especie de apéndice de los dos primeros puntos. Considero muy arriesgado, en cambio, que se redacten entradas sobre colecciones de editoriales, porque se puede tender a una atomización que convierta el proyecto o que multiplique, digamos, las dificultades del proyecto. Lo digo porque ahora mismo en el portal hay alguna entrada referida a alguna colección. Pero bueno, es una cuestión que hay que debatir y por lo tanto este es justamente mi punto de vista. Cuarto punto. Elaborar un mapa de la edición no tan solo en el exilio de 1936-1939, sino en los exilios del siglo XIX. Y elaborar ese mapa por países de acogida. En quinto lugar, segregar de la webgrafía que ahora mismo existe en el portal, de la sección llamada Portales institucionales y temáticos, selección de sitios web, los enlaces que remiten a los web cuyo contenido se ciña más a editoriales y editores, como pongamos por caso el enlace al Patrimoni d'Editors i Editats de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya, o al blog Negritas y Cursivas, que es uno de los especializados en la historia de la edición. Y una vez agrupados bajo una nueva denominación, creo que debería tener una pestaña propia en la primera página del portal.
Ahora mismo, bajo la denominación de webgrafía, hay una lista muy larga y heterogénea de enlaces que se clasifican en una serie de epígrafes cuya mención omito porque están al alcance de todo el mundo. Cabría añadir, todavía en el quinto punto, a la webgrafía, en fin, enlaces a los trabajos de posgrado y a las tesis sobre historia de la edición accesibles en la red. Sexto punto. Inventariar las fuentes documentales en bibliotecas y archivos para, a continuación, digitalizar el mayor número posible e incorporarlas al portal. Ejemplo, estoy hablando de documentos esenciales, como las actas de reuniones de 3 corporaciones gremiales catalanas anteriores a 1939, el Centro de la Propiedad Intelectual, cuya documentación está en el Archivo Nacional de Cataluña, el Instituto Catalán de las Artes del Libro, cuyos fondos se encuentran en la Biblioteca de Cataluña, y la Cámara del Libro de Barcelona, cuyos fondos se hallan, voy a decir, absurdamente repartidos entre el Archivo Nacional y la Biblioteca de Cataluña. De estos organismos se conservan las actas de las reuniones y yo creo que digitalizar esas actas y ponerlas al alcance de todo el mundo en el portal es una labor benemérita que puede contemplarse por lo menos a medio plazo. Séptimo punto. Completar y discriminar la bibliografía y las fuentes documentales. Y categorizarlas por, primero, historias generales de la edición, monografías y artículos. Segundo, ámbitos territoriales. Tercero, memorias y ensayos de editores y entrevistas concedidas. A eso se refería hace un momento la profesora Ana Martínez de Rus cuando lamentaba que las autobiografías de editores, por desgracia, escasean. Pero por lo menos hay que inventariar y categorizarlas las existentes. En quinto lugar, documentos audiovisuales. En la Biblioteca de Cataluña, por ejemplo, se conservan en audio o en vídeo entrevistas a José Manuel Lara padre, a Jaime Salinas, a Josep María Castellet, a Jaume Vallcorba, a Jorge Herralde y a Valeria Bergali. Sexto lugar, catálogos de editoriales y librerías de Cataluña, España y los países iberoamericanos inventariados inventariados por la Biblioteca de Cataluña en un fondo que yo me temo que es todavía bastante desconocido, que se llama Bernes de las Casas. Ese fondo empezó a constituirse hacia 1918, se cerró hacia el año 2000 y distribuye la existencia de estos catálogos y material editorial complementario en 3 franjas cronológicas, hasta 1939, de 1940 a 1975 y desde 1976. En PDF, cuyos enlaces podrían incluirse en esta bibliografía, la sección catalana ocupa 152 páginas, la española 196, mientras que las de los países iberoamericanos muchas menos, pero además habría que localizarlas dentro del bloque de los países extranjeros. Estos PDFs se encuentran al alcance de todo el mundo en el catálogo, a través del catálogo de la Biblioteca de Cataluña. En octavo lugar, habría que establecer también, se ha establecido ya en algunos casos, contactos con grupos de trabajo o de investigación sobre ámbitos de estudio afines para pactar colaboraciones mutuas. Por ejemplo, con grupos que estudien, por supuesto, algún aspecto de la edición, pero también grupos que estudien la literatura infantil y juvenil, la historia en la traducción, la actividad cultural y política de los exilios de los siglos XIX y XX, o bien la sociología de la literatura. En noveno lugar, relacionar un conjunto de instituciones públicas y privadas vinculadas en mayor o menor grado al mundo del libro y de la edición, a las que se pueda recorrer en demanda de ayudas o de becas para retribuir estudiantes o investigadores en fase de formación, a fin de que digitalicen fuentes informativas o entrevisten a personalidades significativas del mundo de la edición. Eso me consta que se ha empezado a hacer, pero sin, digamos, el apoyo de instituciones, este tipo de instituciones a las que me refería, es muy difícil continuarlo. Me atreví a escribir algunos ejemplos, pero reconozco que en algún caso es un brindis al sol. Pero, en fin,
Organismos como el Observatorio de la Lectura y el Libro, l'Agència de l'ISBN, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus y Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, los gremios de editores o la Federación de Gremios de Editores de España. Y por último, en 10º lugar, habría que incorporar al portal enlaces a vídeos de entrevistas con editores o reportajes sobre ellos. Hay que explorar no solo los almacenados en YouTube, donde encontré en una rápida ojeada vídeos protagonizados por Max Kanner, Josep María Castellet, José Manuel Lara, padre e hijo, y Carlos Barral, sino también los archivos digitales de las diferentes cadenas de televisión. Las cadenas que los tienen, algunos muy bien construidos, muy bien estructurados, fácilmente localizables. Esa es otra fuente de documentación de este tipo a la que hay que acceder. Asimismo, en la biblioteca del Corpus Literari Digital de un portal que se llama Cátedra Màrius Torres, que depende de la Universidad de Lleida, localizo entrevistas a 3 editores, que son Josep María Castellet, Carlos Jordi Guardiola y Ernest Foc. No estaría de más, asimismo, buscar en Google Imágenes fotos de sedes de editoriales. Con esto termino el decálogo. No diré que los 10 mandamientos se resuman en 2, pero, en fin, eso es lo que se me ha ocurrido para aportar a esta sesión de esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Manuel Llanas, no solamente por haberse ajustado el tiempo, sino además por los contenidos o la vocación con la que ha sido entendido este encuentro. Y en tercer lugar, pues cedo la palabra a Dolores Vilavedra, que es del Departamento de Filología Gallega, también desde el punto de vista de la filología de la Universidad de Santiago de Compostela, y ella, bueno, pues ha volcado su interés sobre todo, aunque no de manera única, en la narrativa y el teatro gallego contemporáneo, sobre todo desde la Guerra Civil. Y por lo tanto, pues le cedo la palabra también para que aporte lo que considere oportuno en esta sesión. Bueno, muchas gracias. Yo realmente creo que llego más bien al proyecto desde la experiencia de haber hecho un diccionario literario en 4 tomos. Entonces, bueno, todo lo que es el trabajo enciclopédico en equipo y demás, pues me instala en mi admiración eterna, pura, porque es muy complicado echar adelante este tipo de proyectos, y también de la edición de epistolarios, fundamentalmente de intelectuales, de galleguistas de preguerra y posguerra, con lo cual ahí nos acercamos a la cultura editorial. Bueno, yo quería un poco aprovechar la ocasión para hablar de algo que seguramente los compañeros y las compañeras no conocen demasiado, que es un poco el mundo de la cultura gallega y de la edición especialmente, ¿no? Para entender la situación actual es preciso que nos retroceder un poco atrás y retroceder básicamente a la guerra y la posguerra. La guerra civil impone una fractura a todos los niveles en la vida pública en Galicia, pero a nosotros nos interesa la fractura que impone en el mundo editorial, en el mundo del libro. Yo siempre les explico a mis alumnos que el sistema literario se exilia, todo él. Esto no quiere decir que en Galicia no se publicase durante la guerra algún libro, pero que se publica algún libro suelto en algún pequeño pueblo perdido de forma casi anónima, no quiere decir que existiese un circuito editorial activo. El exilio es un punto de inflexión, como tú apuntabas antes, para nosotros, y origina una cierta esquizofrenia editorial, como luego explicaré, que tenemos que asumir y entender para poder abordar el proyecto. Después de una década de absoluto silencio editorial, comienza la lenta reconstrucción. Por una parte, el camino de pequeñas editoriales muy especializadas que vienen del mundo de la bibliofilia, del libro antiguo y demás. Y por otro, 1950, la fundación de la editorial Galaxia, que es la gran editorial gallega aún hoy, con su proyecto Resistencia Cultural. Por lo tanto, el proyecto de Galaxia va mucho más allá, es en cierta forma un proyecto, si me permiten, político, dar una alternativa política, con algún hito editorial interesante. Por ejemplo, Martin Heidegger, la primera traducción que se hace a una lengua peninsular de Heidegger es al gallego y se publica en Galaxia.
bueno, estas cosas, ¿no? de aprovechar los contactos, con algunas singularidades también, una apuesta muy importante por el ensayo, que puede resultar chocante en ese contexto de prioridades y de urgencias, que también podríamos comentar. Y luego hay un segundo punto de inflexión en nuestra historia editorial, que es el posfranquismo, fundamentalmente a partir de 1980, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, la puesta en marcha de la Ley de Normalización Lingüística y lo que esto supone de impulso para el mundo editorial al amparo de la entrada del gallego como lengua de y como lengua en la enseñanza primaria y secundaria, ¿no? Ahí empiezan a funcionar otros factores, como es el libro de texto, las lecturas obligatorias para la enseñanza y el boom empresarial que se produce nos lleva también a hablar de una cierta especialización de las editoras, ahora yo diría que más bien una especialización comercial e ideológica. Llegó la crisis y, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. La crisis económica se ha sentido de una forma durísima en la cultura gallega por distintas razones. Y viene una segunda pregunta: ¿quiénes y cómo sobreviven? Pues sobreviven fundamentalmente por la apuesta de la tirada bajo demanda, por una reducción brutal de personal, con consecuencias nefastas, como puede ser, por ejemplo, los retrasos en la publicación de títulos, con el consiguiente impacto que esto genera en las trayectorias autoriales, con todo lo que esto implica, bueno, pues de estilo, de creación de imagen autorial y demás. No vamos a entrar en ello. Bien, en la actualidad la Asociación Gallega de Editores tiene 29 asociados, después de pasar hace menos de una década, desde luego, estábamos casi en 50. Han aparecido nuevos sellos unipersonales que directamente no se asocian, con lo cual esta estadística puede ser un poco engañosa, es un poco engañosa. Y en estos momentos la diferencia entre asociados y no asociados pues puede estar distorsionando los datos del comercio interior del libro, porque se elaboran a partir de los ofrecidos por el gremio, y el gremio, como les decía, bueno, pues en este momento tiene estas peculiaridades. Esto un poco por si alguien tiene interés y busca los datos, hay que valorarlos con cautela. ¿En qué se traduce esto? Dispersión e invisibilización de la oferta, hiperespecialización, menos dependencia de las subvenciones y de la escuela, lo cual no deja de ser una ventaja, la calidad que hasta hace poco se resentía en todos estos pequeños sellos unipersonales, ahora paradójicamente, como estos sellos han recuperado la gente expulsada de la empresa editorial por la crisis, bueno, pues sí que están apostando por la calidad, por el cuidado y demás. Y este es un poco el mapa rapidísimo que les quería trazar para plantear una serie de cuestiones ya de índole más conceptual o metodológica. La cuestión de la identidad. La edición literaria en gallego, la edición literaria en Galicia. Podríamos pensar que es casi lo mismo o no. Históricamente tenemos que hablar de una Galicia diaspórica y no solo latinoamericana. Por ejemplo, Suiza o Portugal, en las postrimerías del franquismo, fueron puntos interesantes a donde algunos autores iban ya directamente a publicar porque no querían pasar por censura. El franquismo estaba a punto de acabarse, pero no se acababa, y entonces, bueno, pues esta gente decía, bueno, pues mira, estoy cansado y no quiero que el libro pase por censura, lo publico en una asociación de migrantes en Suiza o lo publico en Portugal, que me queda a un paso. Esta Galicia diaspórica nos obliga a incluir también textos en castellano. Claro, ¿qué hacemos con Luis Oane? ¿Qué hacemos con Eduardo Blanco Amor? ¿Qué hacemos con Rafael Dieste? Y cuando digo qué hacemos, me refiero a quién y cómo los aborda. Esto va un poco para los colegas pues, de Argentina fundamentalmente, pero también pues, de México, de Brasil. Tendríamos ahí otro frente abierto. Aquí, por lo tanto, se nos plantean problemas metodológicos que tienen tanto que ver con la identidad de proyectos editoriales, como puede ser la editorial argentina Citania, que es quién aborda Citania y cómo se aborda, cómo garantizamos que Citania esté abordado desde esta perspectiva complementaria argentina, pero también gallega, ¿no? Y además que esto tiene que ver con otra cuestión que es quizá más difícil de valorar, que es la cuestión de los públicos. Es decir, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, determinadas obras tienen determinados públicos porque se escriben en una lengua X, sea gallego, sea castellano,
o se escribe en determinadas lenguas para llegar a determinados públicos, como hacen buena parte de los exiliados gallegos, por ejemplo, Seoane, que es un escritor, y ahora vuelvo a la palabra antes, esquizofrénico en este sentido. Escribe parte de su obra literaria en gallego y parte de su obra literaria en castellano. Yo creo que su apuesta por el castellano es, evidentemente, para llegar al público argentino, ¿no? Pero claro, todo esto nos condiciona a nosotros como investigadoras, como taxonomizadoras, fundamentalmente, nos condiciona mucho, ¿no? Y nos obliga a estar muy vigilantes, a ser muy complementarios y a ser muy coherentes. Reparad además que estoy planteando la cuestión en absoluto en términos políticos, ni siquiera en términos sistémicos, sino puramente en términos metodológicos internos nuestros del proyecto. Por ejemplo, yo estaba escribiendo este guión y tenía en mi estante, levanto la vista y veo las obras de Blanco Amor y veo un libro que se titula Chile a la vista, no sé si aquí hay alguien de Chile, que publica Ediciones Pacífico, la editorial del Pacífico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo incorporamos este Blanco Amor en castellano, en Ediciones del Pacífico, a nuestro proyecto. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión muy importante que tenemos que resolver, la edición literaria fuera de Galicia y en castellano de autores como Blanco Amor. Obviamente no es el caso ni de Valle Inclán ni de Cela, es decir, quién la aborda, dónde ponemos los límites y demás. Por lo tanto, tenemos que trabajar, o tengo que trabajar, con modelos conceptuales que mudan si los abordamos en un momento histórico u otro y si lo hacemos desde una perspectiva estatal o transnacional. Hoy en día, hablar de edición literaria en gallego es casi lo mismo que aplicar un criterio territorial. Y es casi lo mismo, por lo tanto, que hablar de edición literaria en Galicia. Hoy, lo que se publique fuera de Galicia será siempre puntual y absolutamente menor, me atrevería casi a decir que irrelevante. Al revés también, lo que se publica en estos momentos en Galicia en castellano creo que merece la misma categorización. Pero desde un punto de vista diacrónico y teniendo en cuenta que nuestro proyecto se inicia en 1800, tendremos que atender también a la edición gallega que incluya edición en castellano y fuera de Galicia. Lo que complica para mí extraordinariamente el asunto, tanto desde un punto de vista casi, si se me permite, epistemológico, como práctico. O sea, me muevo un poco también en esa esquizofrénica, ¿no? De querer ser muy práctica y al mismo tiempo tener que resolver cuestiones epistemológicas, un poco sobre la marcha. El caso de la propaganda literaria puede ser un buen ejemplo, ¿no? Y cuando me refiero a la cuestión práctica es quién se encarga de cada cosa, de la propaganda literaria como editora, de la atención que le presta al gallego, cómo deslindar, cómo evitar reiteraciones, vacíos y demás. Tenemos que atender también, sigo moviéndome en el territorio de la esquizofrenia, como ven, al caso de desdoblamiento de sellos que han creado sucursales gallegas dotadas de perfil editorial propio. Esto es muy evidente en el caso del libro de texto. Santillana ha creado su sucursal Obradoiro, por ejemplo, plantea menos problemas, creo, pero hay otros casos como la editora Nigratrea, que surge de Trea, una editora asturiana, que en un momento dado establece una alianza y crean un sello que se llama Nigratrea y que tenemos que abordar también desde alguna perspectiva. Bien, el estado del trabajo hasta hoy, yo he hecho al revés que mi compañero de Vic, porque tenemos menos hecho y yo soy casi una recién llegada al proyecto, pues es que hay algunas voces sueltas, hechas, como siempre sucede con el voluntarismo, pues aquí te pillo, aquí te mato, con ese control de calidad exhaustivo que Pura siempre ejerce, no le cuelan nada, creo. Es decir, yo he estado viendo bastantes páginas, bastantes entradas y me parecen todas de una calidad magnífica, muy bien escritas. No sé si es que el equipo ha estado corrigiendo mucho. Yo me he matado a corregir voces de mi diccionario literario y en algunos casos tienes directamente que tirar la toalla porque implicaría reescribir toda la entrada. Y me ha gustado muchísimo el estilo, porque creo que no es tan neutro ni tan aséptico como se espera a veces en este tipo de plataformas, pero está muy cuidada la redacción y, por lo tanto, felicidades a quien corresponda.
Decía que hay algunas voces sueltas que yo creo que Pura ha ido fichando gente especialista en determinados puntos y aquí te pillo, aquí te mato, por favor, me escribes una entrada de esto, pero creemos, y cuando hablo en plural ahora es porque yo se lo he hecho saber y ella ha estado de acuerdo conmigo, creo que es urgente un primer abordaje sistemático que garantice una representación coherente de la historia editorial gallega en un primer nivel de importancia, evitando los desequilibrios, sobre todo cualitativos, que son los que más me preocupan a mí. No me preocupa tanto que haya pocas voces como que las que haya, este es un poco mi objetivo, el objetivo de mi presencia en este proyecto, reflejen lo que es el pool fundamental para entender la historia editorial gallega, los imprescindibles, diríamos, ¿no? Claro, si tú trabajas simplemente con voluntarismo, estás un poco a expensas de esta cuestión. Yo es que soy especialista en una pequeña editora o en una colección. Bueno, me la haces porque eres especialista, claro, pero resulta que esa pequeña editora o esa colección va a estar posicionada en el portal y van a faltar las grandes editoriales o los grandes editores de referencia, ¿no? A mí me parecía que esto, en el caso de una cultura como la nuestra, donde todavía el canon no está muy establecido, sobre todo hacia afuera, era muy importante resolverlo con una cierta urgencia. Entonces, ¿qué hemos hecho para esto? Pues hemos establecido un convenio con el Consello de la Cultura Galega. El Consello de la Cultura Galega, tengo que decirlo porque es una cosa muy chocante, que la gente no sabe, que explica algunas cosas, es la tercera institución de Galicia en cuestiones, por orden, digamos, estatutario, en la ley. Bueno, podríamos, si a alguien le interesa, después comentar por qué esto es así. No quiere decir esto que, en fin, que en Galicia seamos especialmente celosos de nuestra cultura. Yo oí hablar al colega catalán y me moría de envidia directamente con todo lo que tenéis hecho y archivado. Pero es así, ¿no? Es decir, entonces le hemos planteado esta necesidad al Consello da Cultura Galega, que tiene también una web muy potente que está apostando mucho por la transferencia de conocimiento abierta desde su portal, que tiene muchísimas consultas por todo el mundo. Además es muy curioso esto, ¿no? Porque de repente nos aparecen puntos en Indonesia, entonces un montón de consultas y dices, bueno, pues habrá allí alguien en Indonesia que está trabajando en la cultura gallega. Y entonces hemos hecho un convenio que está a puntito, después de los intercambios, está a puntito de que se firme ya, que nos garantiza que en unos 2 años un equipo de especialistas que yo coordinaré pues va a hacer, yo calculo que será la lista definitiva entre unas 30 y 40 voces que son las que nos van a garantizar esa presencia, digamos, canónica de lo fundamental y además lo fundamental hecho por especialistas, ¿no? Esto, bueno, nos garantiza muchas cosas, nos garantiza visibilidad, legitimidad institucional, creo que esto es muy importante, y que además esta legitimidad institucional es muy importante también para abordar otros proyectos con los que yo me siento comprometida personalmente, Pura, ya te lo digo, aunque sé que va a ser muy difícil, ya tendremos ocasión de comentarlo tú y yo, que es el archivo sonoro y videográfico. Yo creo que efectivamente esto, cara al futuro, es muy importante, es mucho más difícil de resolver, pero tenemos muy buenos materiales de partida en la radio y en la televisión, y ahí hay que hacer un trabajo de caza y captura, de asedio, y yo me comprometo ya personalmente a hacerlo, ¿no? Esto nos garantiza, como os decía, cumplir un plazo, tener visibilidad también a través del soporte web del Consello de la Cultura Galega y también resolver los problemas que se derivan del voluntarismo en este tipo de proyectos. Después trabajaremos con voluntarismo, pero esta primera entrada vamos a trabajar con este equipo, digamos, financiado, por decirlo así, aunque va a ser una cantidad casi simbólica. Tenemos una dotación presupuestaria muy pequeña, pero esto, digamos, es lo que nos permite exigir cumplimiento de plazos y trabajar con esos 2 años, ¿no? Y soslayar los riesgos del voluntarismo, como les decía. Problemas concretos que tenemos nosotros, grandes áreas de nuestra historia editorial sin estudiar, otras muy estudiadas en cambio. Hay muchos trabajos micro y algunos muy macro, pero faltan trabajos de tipo medio. Y luego yo creo que tenemos estudios parciales que adolecen de una cierta desconexión contextual. Por ejemplo, el exilio gallego
que está bastante estudiado, pero creo que falta estudiarlo en conexión con el conjunto del estudio del exilio español, o la literatura del XIX, que está bastante estudiada, pero por ejemplo yo que he estado trabajando mucho con Rosalía de Castro, con algún grupo de investigación, solo ahora empezamos a estudiar más a Rosalía en el contexto de las literaturas ya no hispánicas, sino europeas del XIX, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos algunos flancos, o la censura, que recientemente estamos empezando a entrar en el archivo de Alcalá y a hacer estudios monográficos de autores, pero bueno, que dentro de unos años espero que alguien pueda hacer el gran trabajo sobre la censura literaria en Galicia. En este momento es imposible mientras no tengamos una batería más grande de trabajos micro. Y bueno, tengo algunas cuestiones más técnicas que quiero plantear, pero que me parece que serán más apropiadas para los talleres de la tarde, y así pues creo que también cumplo más o menos el tiempo que se me había asignado. Gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Miren Ibarlucea Santisteban, que es profesora del Departamento de Didáctica, en este caso, de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Universidad del País Vasco, y desde este punto del campus de Vizcaya. Y en este caso, bueno, pues su procedencia, su interés disciplinar procede de la traducción, del ámbito de la traducción, si no me equivoco, de la literatura vasca. Pues nada, miren, cuando quieras. Bueno, pues yo, para empezar, agradezco la acogida. Soy una recién llegada yo también al proyecto, y agradezco de antemano también la paciencia que tendréis que tener con esta recién llegada, y probablemente algunas dudas que planteé ya se han tratado en seminarios anteriores, entonces por eso decía lo de la paciencia. Para la presentación de hoy había dibujado un esbozo un poco general del campo editorial vasco en la línea del tiempo, pero trataré de ser muy breve por cuestiones de tiempo, y he realizado un listado de problemática y dudas metodológicas que me iban surgiendo un poco mirando ¿no? la página web del proyecto, y bueno, todo lo que aquí presentaré parte de la base de que que el estado de la cuestión del trabajo es el kilómetro cero, es decir, partimos hoy y tras las jornadas montaremos el grupo de trabajo y todo lo demás. Entonces, todo lo que escuche aquí me servirá para montar la estrategia de creación del grupo de trabajo. Saltaré un poco esta introducción general. Sí que existen trabajos sobre el campo editorial y sobre todo historias de las imprentas hasta el siglo XIX. Está más trabajado ese ámbito, pero hay menos trabajos sobre el campo editorial a partir del XIX. Pero bueno, para introducir un poco el tema, efectivamente es a lo largo del XIX cuando se empieza a estabilizar un poco este proceso de estructuración del campo editorial, del campo de las imprentas en el País Vasco, ¿no? Sobre todo empieza a establecerse con el renacimiento cultural vasco, que efectivamente luego se interrumpe, ¿no? con la Guerra Civil. Pero bueno, pues a principios del siglo XX, como veis, se multiplican las publicaciones, pasan de ser pues 350 entre los años 1896 y 1915 a ser casi el doble en los próximos 20 años, ¿no? En este siglo, ¿no? Pasa a ser el centro editorial el País Vasco peninsular. Hasta entonces casi todas las publicaciones se hacían en el País Vasco francés, por decirlo de algún modo, ¿no? Los trabajos de literatura vasca publicados entre el final del siglo me he equivocado, ¿no? Sí, del XVIII y la Guerra Civil Española, los he dividido como en 4 ejes. Tenemos
Por un lado tenemos pues trabajos impresos directamente en imprentas que vienen un poco de la herencia anterior, ¿no? Como pueden ser pues, imprentas ligadas sobre todo a impresores, ¿no? A personajes, impresores a personas, impresores como pueden ser López Mendizábal, la Casa Baroja, José Astui, Florentino Elosu. Luego también tenemos asociaciones culturales o religiosas que son promotoras, digamos, de ediciones como Jaungo Sale, Euskaltzaleak, Iñaki Deuna. Comienzan las primeras editoriales en los años 20 y 30, las primeras casas editoriales como Verde Satzirica, Editorial Vasca, Editorial Itxaropena, y luego tenemos también editoriales e imprentas en la parte francesa, ¿no? Entonces, eso más o menos por explicaros un poco cuáles serían como los 4 ejes generales. El proceso de estabilización editorial se interrumpe con la Guerra Civil Española y se crean editoriales en el exilio y muchas veces, y esto lo plantearé en el listado de problemáticas, no son editoriales en sí, sino son proyectos culturales que también editan. Entonces, ese es un tema que me produce algunas dudas, es decir, cómo vamos a abordar este tipo de proyectos culturales en los que se edita, pero no como una casa editora, no son una editorial, sino que promueven la edición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y adelanto otra de las dudas, ¿no?, metodológicas que se me planteaban. Existe aquí un grupo de trabajo transversal del exilio. Me imagino que ayer lo comentaba un poco con Pura, pues estas entradas de las editoriales o de la edición vasca en el exilio las tendremos que coordinar con ese grupo de trabajo. Eran cuestiones que me planteaba. Apenas se publica nada sistemáticamente hasta la década de los 50. Casi todos los trabajos hasta entonces se publican fuera de Euskal Herria y bueno, pues no se puede hablar de una estabilidad hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hasta la década de los 70 y los principios de los 80 se produce, bueno, pues como un afianzamiento mínimamente estable. Ahí sí que surgen casas editoras como Auñamendi, que vienen un poco del legado de las editoriales como Itxaropena y el trabajo de editores como Stornes Lasa. Se crea también una editorial alrededor del santuario de Aránzazu y los franciscanos, que era un punto cultural muy importante, ¿no? EFA Editorial, la gran enciclopedia vasca, Chertoa. Pero bueno, el gran boom editorial viene con la oficialidad de la lengua vasca, su inclusión en la enseñanza pública, y ahí se crean muchísimas casas, muchísimas, en relación a lo anterior, casas editoriales con distintas, y tenemos casuísticas muy distintas, ¿no? La editorial, por ejemplo, Mensajero, que luego se desdobla y de ahí se crean otras dos. Entonces, eso también me plantea dudas si deberíamos abordarlo todo en una línea o tratar los desdobles en semblanzas distintas. Son dudas que se me planteaban. Y hoy por hoy, pues podemos decir que existe un campo editorial más o menos estable, estructurado, con distintos circuitos, y esto también ya se planteaba, ¿no? Si tenemos unas editoriales mayores o centrales, pero existen también circuitos más pequeños, incluso más especializados, y además creo que la última tendencia es a crear editoriales o casas y proyectos muy pequeños y específicos, además con nuevos modos de hacer, ¿no? Creo que se vuelve también a la suscripción y, bueno, pues todas estas cosas no sé cómo las abordaremos
o bueno, por lo menos hay que plantearlas para poder definir el tipo de agente que vamos a incluir en esas semblanzas, ¿no? Entonces, la problemática, yo vengo del campo de los estudios vascos, del ámbito de la literatura y la sociología de la traducción, y claro que existen trabajos sobre literatura en euskera, sobre literatura vasca traducida, de temas vascos en otras lenguas, y bueno, pues más o menos creo que todas esas editoriales, colecciones, proyectos son más fáciles de catalogar desde mi punto de partida, pero ¿qué hacemos con las editoriales monolingües que editan en francés o en español con sede en el País Vasco, ¿no? Esas se me plantean como con más dificultad de abordar desde mi punto de partida. Entonces, pues esto es algo que planteo, como no sé si deberíamos trabajarnos nosotros, algún otro grupo. Bueno, son dudas que se plantean. Lo mismo con las editoriales del exilio y de literatura infantil y juvenil, que ya he avanzado anteriormente. Lo de los proyectos culturales también lo he avanzado anteriormente. Proyectos como Auspoa, por ejemplo, de recogida de la tradición oral, ¿no? Que han editado con distintas editoriales, pero dentro del mismo proyecto, o el proyecto Kilikili, que era un proyecto de literatura infantil y juvenil, ¿no? O el proyecto Literatura Universala del Gobierno Vasco y la Asociación de Traductores, de traducciones de literatura universal, pero que también se han editado en distintas casas editoras, ¿no? Entonces, creo que este tipo de proyectos culturales cabría trabajarlos desde otro punto de vista, ¿no? Y no desde una casa editorial. Existen también hoy en día empresas de edición, traducción, servicios lingüísticos que también editan y también tienen sus colecciones. Entonces, no sé si este tipo de agentes también tendrían cabida en el proyecto. Y luego, no sé si las editoriales españolas con antenas o sedes en el País Vasco, pues, como pueden ser algunas de la enseñanza, como, ¿no? Como Giltza de EDB, pues han de tener una entrada aparte, o las debemos de trabajar en una entrada general. Y también existen, y cada vez más creo, colaboraciones y asociaciones entre editoriales, ¿no? Calandraca y Pamiela editan a la vez en el País Vasco. Entonces, pues tendremos que abordar este tipo de asociaciones, pues, de alguna otra manera, para poder incluirlas en las semblanzas. Ya os digo, solo planteo dudas. Otras dudas que se me presentan: ¿qué hacemos con la Asociación de Editores del País Vasco? ¿Merecen una semblanza la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, como ¿no? Son asociaciones que sustentan y que impulsan la edición? ¿O puede servir también este listado de asociaciones para buscar colaboradores para el proyecto, ¿no? EISI, Asociación de Traductores, el Instituto Etxepare, que también tiene colecciones, la Academia de Lengua Vasca, la Feria del Libro y Disco de Durango, ¿no? Que es un poco la agrupación de todas las editoriales en el País Vasco. ¿Merecen una semblanza? No. ¿Cómo las abordamos? Las colecciones de diarios, de universidades, de asociaciones culturales, de diócesis, en el listado y en la cata que he hecho al principio las he puesto agrupadas, pero no sé si merecería trabajarlas por grupos, pues ediciones y colecciones en diarios, ediciones y colecciones diocesanas y religiosas, o cabría tratarlas individualmente. Es otra duda que se me plantea. Las editoriales efectivamente que se desdoblan, que se unen, ya lo he comentado antes, y luego, pues sobre todo, pues eso, que algunos agentes no están ligados solo a un proyecto, sino a varios. Entonces ahí, claro, pues se me plantea otra problemática otra vez, ¿no?
existen ya algunas entradas, por ejemplo, en la enciclopedia Uñamendi, en la Casa Baroja tiene una, Isaac López Mendizábal, el editor, tiene otra, la editorial Icharopena tiene otra. No sé si cabría, por ejemplo, gestionar esas entradas y poderlas traer a la red, o pedir a esos autores que las redacten. Bueno, y idem para la fonoteca y la videoteca, ¿no? He realizado una pequeña cata en la página web de la Radio Televisión Vasca, y tenemos, por ejemplo, una entrevista a Bernardo Estornes Rasa, una entrevista a Juan Pedro Bator, periodista y editor, que escribe un libro sobre su padre editor, y bueno, le hacen una entrevista, o parte de un programa llamado Capital Cultura que trata de Leopoldo Zugaza, ¿no? En ese caso habría que editar el vídeo porque trata de dos personajes y se van intercalando. Entonces, no sé si este tipo de cosas hay que gestionarlas, o deberíamos gestionarlas pues con la Radio y Televisión Vasca para poder integrarlas en el portal de alguna manera, o si cabría poner un link a estos programas o a estos vídeos. No sé cómo lo habéis hecho en otras áreas, entonces eran un poco dudas que se me planteaban, ¿no? Entonces, solo hasta el día de hoy no hemos realizado más que el mapeo de editoriales a tratar, pero bueno, efectivamente, no sé si después podremos gestionar la supresión o la inclusión de algunas otras que no habíamos previsto, porque efectivamente es ahora cuando vamos a empezar a trabajar en ello. Y eso es lo que tenía para presentaros hoy. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Aprovechando la situación de privilegio que lleva la moderación de la mesa, yo casi de manera en 2 minutos, no pienso castigarle más que 2 minutos, y aprovechándome de esa situación, me gustaría que como interviniente, no tanto como moderador, quizá incorporar alguna dimensión que puede formar parte de mis trabajos actuales y sobre todo qué es lo que se puede aportar en los términos del portal. Hay una dimensión, pensaba solamente hablar de eso, pero precisamente en sintonía con lo que se ha planteado aquí, yo creo que la edición, no en Cataluña, País Vasco y Galicia, sino en catalán, vasco y en gallego, que es una cuestión conceptual, pero también metodológica, tienen singularidad no solamente por la lengua en sí misma, sino porque forma parte de procesos creativos y divulgativos distintos. Y me llamaba la atención porque en la historia de la edición, que coordiné hasta 1975, la edición en gallego, vasco y catalán es un reto que asumí yo personalmente. Y en estos términos creo que en la dimensión del portal sí tenemos una categoría comúnmente aceptada, que estamos hablando de libros. Pero yo creo que es difícilmente comprensible la edición en euskera sin las revistas de los monasterios vascos. Es decir, es verdad que el portal no puede mutar y acoger la prensa, no me estoy refiriendo a eso, pero sí es verdad que tenemos una perspectiva de método que puede incorporar otras fuentes de información en sí mismas como las revistas. Pero de lo que les quería hablar sobre todo, y lo que yo quizá pueda aportar ahora por el estado actual de mis investigaciones, es que en primer lugar siento que los tiempos no hayan coincidido, porque el día 30 de octubre se ha clausurado una exposición que llamé Letras clandestinas, 1939-75, en la Imprenta Municipal de Madrid, de tiempo de trabajo. Ha estado abierto 6 meses, hay un catálogo con un estudio medio de 100 páginas. No estoy haciendo en modo alguno propaganda, sino verán dónde quiero llegar. Resulta que cuando terminé la historia de la edición hasta el 75 faltaba un elemento básico, un elemento clave. No tanto los libros, prensa y escritos censurados, esto lo conocemos y estamos abundando en ello, sino todo aquello que nunca pasó por censura, es decir, toda la cultura escrita, impreso, manuscrita, clandestina. Para eso he recogido 450 piezas de 33 centros públicos y privados de investigación, entre ellos la Fundación Lazcano, también la Biblioteca Municipal de Barcelona, también de Ámsterdam, colecciones particulares, de tal manera que no se trata de la censura ni de los libros censurados, también de Galicia, prensa, sino todos los libros, del punto de vista de los libros proscritos, libros de contrabando, libros con cubiertas falsas,
todo el amplio elenco de publicaciones periódicas clandestinas, no solamente de partidos políticos, sino de disidencias. No es una historia de la censura, sino aquellas letras que en su origen fueron precisamente libres y que no lucharon con la losa de la censura, sino con la de la represión. Yo creo, además, que esto da el paso a las letras cautivas. Recogí periódicos a mano de muchos centros y que prácticamente son únicos e irrepetibles, desde luego, y las máquinas, las vietnamitas, las octavillas, todo tipo de literatura efímera, las pegatinas, los carteles, las pintadas, los testimonios orales. El catálogo existe y estoy terminando una monografía que se publicará al año que viene, y a efectos del portal yo sí quería plantear esta cuestión porque esto se está perdiendo. Y además esto exige una lógica comparativa, no solamente con los países del este de Europa, con esa mitad, sino, antes lo he comentado con alguno de los colegas que están aquí, hombre, yo creo que esto habría que recuperarlo para Chile, para Argentina y hacer elementos comparativos. La historia de la edición también es la historia de la edición clandestina y se está perdiendo. Yo creo que esta proyección debe plantearnos que la autoedición también forma parte de las inquietudes, de los intereses, y se trata de ir abriendo este tipo de caminos. Bueno, como ya estamos muy apretados con el tiempo, muchas gracias por la asistencia a esta primera sesión y pasamos entonces, según el criterio que ha establecido la reunión, a la siguiente mesa. Pues nada más, muchas gracias.